A ver si lo puedo poner. Gracias. Hablábamos de esta sentencia donde Sala Superior, del 2006, que fue la primera integración de Sala Superior, el SUBRAP 17 diagonal 2006, les comentaba que esta fue un medio de impugnación, ¿no? Fue una apelación a partir de la cual se impugnaba una decisión del Instituto Nacional Electoral en la cual el instituto establecía que no tenía las facultades para bajar del aire un spot que, según uno de los contendientes de este proceso electoral federal, violaba el principio de equidad en la contienda. Entonces, veíamos que en un inicio el procedimiento sancionador pues era meramente sancionatorio y meramente también administrativo, ¿no? Les decía cómo el Instituto Federal Electoral en su momento era quien tramitaba y resolvía imponiendo la sanción correspondiente. Entonces era un proceso meramente administrativo y era meramente sancionador porque no había ninguna posibilidad de tomar una medida para prevenir la conducta o evitar que esta tuviera un impacto desproporcionado en el resultado del proceso electoral. Fue hasta esta sentencia del año 2006 de Sala Superior cuando se le da otra dimensión al procedimiento especial sancionador en cuanto a los efectos. Y ahí lo que se estableció es que sí se debía llevar a cabo, además de un mecanismo, ¿no? O una serie de garantías para proteger los derechos de las partes en el proceso, que esto es algo importante de destacar, como en este procedimiento especial sancionador se han ido dando pasos para proteger, garantizar derechos procesales. Además, Sala Superior estableció en esa primera integración que si te hacía falta en México un procedimiento sancionatorio electoral con efectos preventivos, y en este sentido fue la sentencia la que estableció en líneas generales que el Instituto Federal Electoral en ese momento, que era quien tramitaba y resolvía el procedimiento especial sancionador, podía dictar medidas cautelares. Entonces, esta sentencia es importante porque es la que establece la regulación que subsiste a día de hoy en materia del procedimiento especial sancionador. Les dije cómo en el año 2014 se redimensiona en cuanto a lo jurisdiccional, ¿no? Este procedimiento. ¿Por qué? Porque deja de ser el IFE, o en este caso ya el Instituto Nacional Electoral, que tras esta reforma pasa a ser INE, ¿no? El que va a conocer completamente el procedimiento especial sancionador, y se establece un mecanismo, si podríamos llamar híbrido, pero ya les decía yo que el magistrado de la Mata ha dicho que es un mecanismo rococó, ¿no? Bastante raro, en el cual participan varias autoridades en la tramitación y decisión del procedimiento especial sancionador. Y aquí les decía que es el problema en cuanto a la determinación de la competencia. No es fácil determinar cuál autoridad debe entrar a conocer un procedimiento especial sancionador, más aún cuando existe una duda en si debe ser en el ámbito de lo local o si debe ser en el ámbito de lo federal. El problema fue que esta reforma introdujo, ¿no? A la sala regional especializada como el órgano competente de conocer estos procedimientos en lo jurisdiccional. Pero claro, previo a llegar a la sala regional especializada, que solo llegan los casos del ámbito federal, hay que pasar por la vía de la instrucción, y aquí les decía que en la instrucción pues hay un montón de autoridades que puedan participar, sea que nos vayamos por la vía centralizada o por la vía descentralizada, ¿no? Y les decía que dependiendo en lo federal, dependiendo de la elección que se vaya a llevar a cabo, por ejemplo, si es de renovación del titular del Ejecutivo, pues claro, esto estaría centralizado ante la unidad técnica de lo contencioso electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE, que sería la que llevaría a cabo la primera parte de la tramitación del procedimiento ante el Instituto Nacional Electoral. O si se trata de, por ejemplo, una elección a diputación o senaduría, pero lo que se denuncia es algún tipo de infracción a radio y televisión,
Aquí también conocería, pues, desde luego, la unidad técnica de lo contencioso electoral, sería por la vía centralizada. Claro, ahora el problema se crea cuando no es radio y televisión y dependiendo del tipo de elección en la que se esté participando, porque para ello entrarían en juego los órganos desconcentrados del Instituto Nacional Electoral, que serían los consejos o juntas locales o distritales. Y así les señalaba que, por ejemplo, cuando se trate de la elección de diputación federal, pero se denuncia que la infracción se cometa, por ejemplo, a través de propaganda pintada o de internet, o propaganda en medios, en redes sociales, entonces ahí no entraría la unidad técnica de lo contencioso electoral, sino que en su caso entrarían los consejos o juntas locales o distritales, no solo a instruir, sino también a resolver lo relacionado con las medidas cautelares. Entonces, en principio, quizá la competencia sí se entienda mucho mejor dependiendo del tipo de elección. En el ámbito federal, no me estoy refiriendo a lo local, porque claro, si entramos a lo local, pues tendríamos que ir a analizar lo que se establece en cada uno de las legislaturas, que era la otra cuestión que les decía, que venía a crear un conflicto en cuanto a la determinación de la competencia en el procedimiento especial sancionador. Ya quedándonos en el ámbito federal, sí hay que distinguir quién tiene la competencia y en este sentido, pues hay que ver si la tiene un órgano desconcentrado del Instituto Nacional Electoral o si en su caso la tiene un órgano centralizado que sería la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Entonces, es importante, ¿no?, determinar en ese sentido la competencia. Yo les voy a mencionar alguna jurisprudencia que ha ido emitiendo la sala superior en el sentido de aclarar un poco lo relacionado con cuándo tiene que actuar un órgano u otro. También se ha extendido esa jurisprudencia para determinar, ¿no?, cuándo la competencia es local o federal, pero quizá lo más fácil o la manera más fácil de entender, ¿no?, cuando hay competencia de uno y de otro órgano, tiene que ser la naturaleza de la infracción o el medio en el que se comete la infracción. Quizá como la manera más fácil es decir, si es radio y televisión y es para una elección federal, quien tiene la competencia son los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral, en el caso de radio y televisión. Ahora, si es una elección federal, pero la infracción se comete a través de otra vía, pues tendríamos que ver, o sea, que no sea radio y televisión, pues tendríamos que ver la competencia de los órganos descentralizados, del INE, le hace consejos de las juntas distritales o consejos de las juntas locales que tendrían la facultad para instruir, pero también la facultad para tomar las medidas cautelares. Entonces, el sistema de distribución de competencias, como vemos, es bastante engorroso. Vuelvo a repetir, unidad técnica de lo contencioso electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, va a entrar a instruir siempre que se denuncie una conducta que se comete en radio y televisión y que afecte a un proceso federal. Si es conducta, si la infracción se lleva a cabo a través de propaganda en radio y televisión y que impacte en un proceso federal, entonces quien entraría a instruir y en su caso también a resolver las medidas cautelares, digo en su caso porque no siempre se solicitan medidas cautelares, sería la unidad técnica de lo contencioso electoral. Un ejemplo podría ser algo relacionado con actos anticipados de campaña en radio y televisión, o en radio o en televisión, de una persona que es candidata a la presidencia de la República. Si lo que se recurre, ¿no?, lo que se impugna es esa conducta, pues iría a la vía centralizada del Instituto Nacional Electoral, aunque debemos decir que en la práctica encontramos algunos casos en los que la unidad técnica de lo contencioso electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE, es decir, el órgano centralizado, ha conocido conductas cuyo medio de comisión
ha sido el Internet o las redes sociales, o incluso un medio impreso de circulación nacional, si el impacto de la conducta se entiende que va a ser a nivel nacional. Esto, en algunos casos, lo ha conocido la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva, además de conocer de manera exclusiva y excluyente cualquier tipo de infracción en una elección federal que tenga un impacto federal, únicamente no federal, y que sea a través de radio y televisión. Ahora, los órganos desconcentrados del Instituto Nacional Electoral, que serían las juntas distritales y locales, pues conocerían de aquellas conductas que se impugnen dependiendo del territorio donde se haya cometido la conducta o dependiendo de la demarcación territorial para el cargo por el cual se está contendiendo. Además de instruir, también dictarían medidas cautelares, ¿no? Los consejos o juntas locales o distritales. Y aquí ya les decía, ¿no? Si se trata de una propaganda política electoral impresa o pintada, lonas colocadas, por ejemplo, en puentes peatonales, entonces aquí, dependiendo del tipo de elección, entraría a conocer una junta distrital o una junta local. Además de eso, también han conocido estos órganos desconcentrados sobre quejas relacionadas a propaganda política electoral en redes sociales. Por ejemplo, si es para el caso de una elección para renovar el Senado, que es un proceso federal, lo conoce el INE, pero no a través de la vía centralizada, si no es en radio y televisión. Si lo que se impugna es alguna propaganda que se transmite a través de las redes sociales, de un candidato o candidata a senador y se dice ahí acto anticipado de campaña, si es en redes sociales, generalmente esto lo conocería la junta local porque no es radio y televisión, aunque también les señalaba que han habido casos que se ha conocido la unidad técnica de lo contencioso electoral que se relaciona con propaganda en internet. La vía serían los órganos desconcentrados si se trata de elección para diputado o para senador, pero hay algunos casos que sí ha sido conocido por la unidad técnica en atención al criterio de que el impacto sería un impacto federal. Ahora, violencia política de género a través de propaganda pintada, si se trata de la elección, por ejemplo, de una diputación federal, esto iría a la junta local, que es un órgano descentralizado del Instituto Nacional Electoral. Si la violencia política fuese también para el caso de la renovación de la Cámara de Diputados, que es una elección federal, pero se lleva a cabo a través de televisión, de un spot televisivo, ya la competencia no sería de la Junta Local, sino de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, puesto que ya les decía que quizá este es un criterio que nos ayuda a entender mejor la distribución de competencia. Casi todo lo que sea radio y televisión que impacte en un proceso federal va a tener que ir a el órgano centralizado del Instituto Nacional Electoral. Va a ser competencia federal si se trata de un proceso electoral federal. Incluso vamos a ver que puede ser un proceso electoral local, pero si la conducta se lleva a cabo a través de los tiempos pautados en radio y televisión, iría una parte a lo federal y otro a lo local. Es un procedimiento bastante engorroso en cuanto a la competencia. Por eso es que se le denomina un procedimiento rococó, ¿no? Porque hay muchísimas autoridades que pueden entrar a instruir y a dictar una decisión en materia de medida cautelar, y estoy hablando solo en el ámbito de lo federal. Ya ven que, pues, les decía en la clase anterior, pueden ser incluso 333 autoridades dictando decisiones que incluso podrían llegar a ser divergentes en esta materia, ¿no? Porque hay una unidad técnica de lo contencioso electoral, luego 300 juntas distritales y 32 locales. Pueden haber criterios divergentes en cómo entender la instrucción de un procedimiento especial sancionador. Pero luego vemos que todo se centraliza ante sala regional especializada, porque sea que instruya un órgano centralizado o descentralizado, quien va a dictar la decisión va a ser sala regional especializada, si se trata del ámbito de lo federal.
y de lo que resuelvan tanto en la instrucción cuanto en la resolución de estos procedimientos especiales sancionadores se va a poder ir en recurso de revisión ante sala superior. Entonces, sí es un procedimiento bastante conflictivo. Han habido algunas propuestas, les decía, de cambiar, ¿no?, la forma en la que se tramita el procedimiento especial sancionador, precisamente para evitar esta confusión de quién va a conocer en lo administrativo, en la primera parte de la instrucción, ¿no?, qué órgano del Instituto Nacional Electoral debe conocer lo relacionado con propaganda política electoral para la candidatura o para la elección de la senaduría, y si esa propaganda se lleva a cabo, por ejemplo, a través de redes sociales y tiene un impacto en lo federal. Entonces, ahí no queda clara la competencia, si sería de la unidad técnica de lo contencioso electoral o de la junta local. Han habido criterios divergentes. Entonces, quizá para sanar cuestiones así, se ha propuesto que el procedimiento especial sancionador, ya que hoy día es un procedimiento jurisdiccional, pues ustedes han escuchado que se dice es un procedimiento administrativo, pero es que eso administrativo fue anteriormente a esta etapa del 2014, en donde instruir resolvía una autoridad administrativa y surge dentro de lo administrativo. Yo les decía, es parte de la potestad administrativa sancionadora del Estado. Hay dos ius puniendi, el administrativo y el penal. Y claro, este procedimiento se desarrolla dentro de la parte de la potestad sancionadora administrativa del Estado, pero en su desarrollo ha ido pasando a ser un procedimiento jurisdiccional desde que aparece sala regional especializada y desde que se decide que va a ser sala superior quien revise todo lo relacionado con decisiones del procedimiento especial sancionador. Este procedimiento es jurisdiccional. Claro, es meramente jurisdiccional en el sentido de que quien va a imponer sanciones y quien va a revisar las decisiones del PES son órganos jurisdiccionales y no cualquier órgano jurisdiccional. Son órganos que tienen además competencia de control de constitucionalidad, que ustedes saben que el Tribunal Electoral lo tiene en el artículo 99 a partir de la reforma del año 2007. Se le dice, puede incluso inaplicar una norma que sea contraria a la Constitución. No es cualquier órgano jurisdiccional el que resuelve y revisa estas decisiones. Claro, por otro lado encontramos que en la instrucción sí participan autoridades electorales administrativas en la instrucción y en determinados casos también en la adopción de medidas cautelares. Sí participan las autoridades administrativas. Por eso se dice, es un procedimiento jurisdiccional de connotación mixta, porque su primera parte se lleva a cabo a través de un órgano administrativo, que es el INE, en lo federal, ¿no? Pero claro, ya no es un procedimiento administrativo, meramente administrativo, como muchas veces se dice. Entonces se ha propuesto que para evitar esta confusión y para que este procedimiento pase a ser eminentemente jurisdiccional, se haga una reforma y que lo que introduzca sea una regulación similar a lo que pasa en el juicio de amparo indirecto. Que ustedes saben que el juicio de amparo indirecto es biinstancial, ¿no? Son dos instancias. Una primera ante un órgano jurisdiccional que conoce el conflicto, ¿no?, constitucional, conoce la posible violación de un derecho. Es más, hay una audiencia constitucional ante este órgano en determinados supuestos. Está esa posibilidad de audiencia constitucional y una vez dictada la decisión del caso existe la posibilidad de ir en revisión ante, puede ser un tribunal colegiado de circuito o en algunos casos incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces se ha dicho que quizá esa debería ser la tramitación que se le dé al procedimiento especial sancionador, una primera instancia ante sala regional especializada en donde se instruye el procedimiento, se tramite y se resuelva todo, incluso lo relacionado con medidas cautelares, porque fíjense bien, hoy quien instruye, tramita y resuelve las medidas cautelares es el INE, sea a través de sus órganos centralizados o a través de sus órganos desconcentrados.
Entonces se dice, es pasar esta parte a sala regional especializada, que sea la que tramite, que sea la que resuelva sobre medidas cautelares y sea la que dicte una decisión sobre el caso, si va a haber o no una sanción, y luego la revisión ante sala superior, que es lo que existe hoy día, pero es que hoy día sala superior no solo revisa decisiones del instituto, de la sala regional, sino también del Instituto Nacional Electoral. Yo les decía, puede suceder que en un procedimiento especial sancionador que se instruye en contra de un spot en radio y televisión, encontremos decisiones divergentes por parte del INE, sala regional especializada y sala superior. Puede ser que el Instituto Nacional Electoral, en este caso que esté instruyendo, decida dictar una medida cautelar o no dictarla. ¿Quién va a resolver una posible impugnación sobre lo que se resuelve en las medidas cautelares? Sala superior. O sea, va del INE a sala superior. En lugar de ir del INE quizás a la regional especializada, va del INE a sala superior. Y aquí encontraríamos dos decisiones en un mismo procedimiento especial sancionador que podrían llegar a ser divergentes. Puede ser que el INE diga sí al lugar a la medida cautelar y sala superior diga que no, o a la inversa. Y luego el procedimiento se sigue tramitando y va a llegar a sala regional especializada. Y sala regional especializada tiene la obligación de revisar que se haya cumplido con el debido proceso en la tramitación del procedimiento especial sancionador. Debe revisarlo sala regional especializada. Puede ser que sala regional especializada, al revisar el caso y al emitir una sanción, decida que ahí no había que no había ningún indicio de que se estaba cometiendo una violación al proceso, porque la medida cautelar tiene como propósito evitar que se cometa una violación irreparable de un derecho, ¿no? Puede ser que se haya bajado el spot por parte del INE, puede ser que sala superior haya confirmado, que el INE haya dicho no hay que bajar el spot, no hay que dictar la medida cautelar, no hay indicios de que aquí existe una violación de derechos, y sala superior diga sí hay que bajar el spot, y luego cuando sala regional especializada conozca del asunto, en el fondo resuelva que pues no había ningún tipo de violación del derecho. Imagínense, en un mismo procedimiento vamos a encontrar ya tres decisiones distintas. Pero es que de la sanción o no sanción que hagas a la regional especializada, te puedes ir en revisión otra vez a sala superior. Y puede ser que sala superior diga algo contrario. Entonces, ya habrían un montón de decisiones divergentes dentro de un solo procedimiento especial sancionador. Eso es lo que se intenta o lo que se va a intentar en algún momento salvaguardar a través de alguna futura reforma, a partir de la cual sean solo los órganos jurisdiccionales los que tramiten, resuelvan y revisen lo relacionado con el procedimiento especial sancionado. No sé si hasta el momento hay alguna duda o alguien que quiera participar, pueden hacerlo. Pueden abrir el micrófono directamente sin necesidad de más trámite. Entonces, vamos a ver un poco más detalladamente esta competencia, a ver si pues queda algún tipo de claridad al respecto, porque ya les digo que no es fácil de entender. En el ámbito de lo federal, sí. Oiga, hola, buen día. Oiga, yo me quedé de la clase pasada con una duda. Por ejemplo, en el tema de BPG, o sea, ¿cómo realmente, cuando realmente vamos a sancionar y realmente acreditamos toda la infracción, cómo realmente tenemos que hacer las sentencias porque en el anterior módulo nos habían dicho que en la sentencia ya tenemos que aclarar que en el próximo periodo no podrá participar? Pero también, por ejemplo, también la temporalidad, no sé, o sea, si los efectos tenemos que fijar realmente todo, y si no lo llegamos a hacer, entonces significa que entonces ya no, bueno, solamente sancionamos con otra cosa, pero realmente la posibilidad de poder participar entonces sí se queda abierta. Ok, sí, Cristina. Eso se refiere a pues la violencia política cuando en la sentencia, primero cuando esa violencia pues la ha cometido principalmente un funcionario o funcionaria que ha sido electo para un cargo y que ha hecho un juramento de cumplir con la Constitución y con las leyes. Si durante el ejercicio de su cargo comete violencia política y esto es pues acreditado, ¿no?, ante un órgano jurisdiccional electoral, puede ser que al momento de resolver en la sentencia se establezca que esta persona va a tener desvirtuado el modo honesto de vivir,
¿Por qué? Porque ya hubo una interpretación previa de parte de salas regionales, creo que fue Sala Jalapa la pionera en ese sentido, y luego esto lo confirma Sala Superior en el sentido de que una persona en el ejercicio del cargo que cometa violencia política contra una mujer por ser mujer, la violencia es una forma de discriminación y es una forma de violación de derechos. Entonces, un funcionario o funcionaria, puede ser hombre o mujer, que haya cometido violencia política por razón de género, esto haya quedado acreditado, se puede llegar a entender en la sentencia que esta persona carece de un modo honesto de vivir y que por tanto va a tener suspendida su ciudadanía. Y la ciudadanía es un elemento importante, ¿no? Es imprescindible, sine qua non, para poder participar en un proceso electoral. Esa suspensión de ciudadanía debe quedar acreditada en la sentencia y además de esto debe quedar acreditado en la sentencia el tiempo por el cual se le va a suspender la ciudadanía a esta persona, que no puede ser indefinido y no puede ser por siempre, porque eso sería también una violación de sus derechos. Lo que se ha venido entendiendo es que sería para el siguiente proceso electoral inmediato, ¿no? Que esta persona, al tener suspendida la ciudadanía por carecer de modo honesto de vivir, como sanción o como medida de no repetición, ¿no? Es más bien una forma de disuasión, no va a poder participar como candidato o candidata en el siguiente proceso electoral. Efectivamente, esto debe quedar en la sentencia, en los efectos de la sentencia debe quedar clara esa sanción, porque ustedes saben que luego en el proceso electoral, ¿cuál fue? En el 2020, hay una sentencia del 2020, también Sala Superior deja acreditado que es constitucional que exista un registro de personas sancionadas por violencia política por razón de género ante el Instituto Nacional Electoral. Ese registro tiene un efecto no sancionador, porque se discutió muchísimo de, esto va a violar los derechos, porque ¿cómo es posible que por entrar a un registro vas a perder tus derechos políticos durante un tiempo? El registro no tiene un efecto sancionador, el registro solo va a tener un efecto de control y de visibilidad de sanciones que han sido impuestas por sentencias a partir de conductas de violencia política por razón de género. Por eso es importante que en la sentencia vaya la sanción, porque al momento de registrar a esta persona valga la redundancia, en el registro, se tiene que poner y por sentencia por sentencia se impuso la sanción de que esta persona no puede participar en el proceso electoral tal y tal. Por eso tiene que venir en la sentencia. Si no viene en la sentencia, entonces en el registro no puede constar esa sanción no existe y esa persona puede presentarse a un proceso electoral. Con todo esto, en lo que se traduce es que la sanción de impedir que una persona pueda participar como candidato o candidata en el siguiente proceso electoral va a depender de lo que diga la sentencia. Si en la sentencia no se impone esa sanción, si se dice solamente regístrese en el registro de violencia política del Instituto Nacional Electoral, solamente se va a registrar que esta persona fue sancionada por violencia política. ¿Efectos de qué? De que el propio partido político sepa que esta persona que es militante o afiliada a su partido ha sido sancionada y que la ciudadanía, como tiene un efecto de publicidad, pueda ir, revisar si el candidato o candidata por el que pretende votar ha sido o no sancionado. Es para que tenga algún tipo de efecto disuasorio, ¿no? Para eso es el registro, un efecto de control y disuasión. Ahora, si en la sentencia no se establece la sanción de que esa persona no puede participar como candidato o candidata, el registro no puede ir más allá de la sentencia. El Instituto Nacional Electoral no puede ir más allá de la sentencia. Otra cosa, recuerden que también se dijo en esa sentencia que los OPLES deben llevar a cabo también su propio registro. O sea, los OPLES deben llevar un registro local y luego tiene que haber un registro federal y que ambos se tienen que comunicar, ¿no? Porque pues, tal vez la sentencia es en lo local y esto no va a llegar a conocimiento del INE. Entonces, esto tendría que comunicársele desde el OPLE hasta el INE de, mira, esta persona ha sido sancionada y esta es la sanción. La sanción puede ser pues una medida de reparación o una medida de no repetición, que es en este caso decir no puede presentarse como candidato o candidata para tal proceso electoral. Eso es importante también determinarlo, ¿no? Eso puede ir por la vía del procedimiento especial sancionador o por un JDC.
dependiendo de lo que quiera la persona que está denunciando esta conducta. Si lo que quiere es la reparación del daño, del derecho, ¿no? Restitución de su derecho, probablemente la vía que va a usar es un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Ahora, si lo que quiere es una sanción porque es un spot televisivo o es una manta publicitaria, entonces podría ir por la vía del procedimiento especial sancionado. Pero en ambos casos se puede decir que la persona que cometió la conducta no puede presentarse al siguiente proceso. Hay sentencias que lo dicen, hay sentencias que no, ¿eh? Entonces, en eso hay que tener claridad y claridad de que el registro no impone una sanción más allá de lo que diga la sentencia. O sea, no es constitutiva, es declarativo el efecto del registro de que una sanción ya existe. Y esa sentencia que va a estar en el registro tiene que tener autoridad de cosa juzgada, o sea, ya tienen que haberse agotado todas las vías previas para llegar al mismo. Muchas gracias. Oiga, ¿puedo abusar de usted? ¿Otra pregunta? Yo tengo otra duda. Por ejemplo, es que siento que sí hay un problema un poquito con los especiales en el tema de que pues, los procesos como que sí tardaron mucho en llegar, investigarse y todo este rollo. Por ejemplo, en el momento que ya llega a los tribunales, a veces ya pasó mucho tiempo. Y, por ejemplo, si impugnaron en el proceso, por ejemplo, si fue con el carácter de un presidente municipal que se iba a reelegir, y luego ya llega con nosotros y no resultó ganador, entonces ya no, en sí ya no tiene ese carácter. Entonces, en el momento, o sea, tú quieres, por ejemplo, si lo vas a llegar a sancionar, o sea, ya no sé si ya pierde ese carácter de, como ya no es presidente, al final de cuentas ya no lo puedes sancionar como un servidor público y entonces ya lo sancionas como un ciudadano normal. O sea, realmente ese efecto de que si hubiera sido más rápido, tal vez sí podías haber hecho algo más. Pero ya cuando cambia y realmente ya no sabes así como de, ahora, ¿cómo sanciono si cambia? O realmente sancionas en el momento que se cometió con ese carácter. O sea, ay, todavía estoy un poco confundida. Pero tú dices cuando le llega al tribunal local, o sea, para imponer la sanción, porque según la tramitación, o sea, dependería de la legislación de cada estado, ¿no? Si es en el ámbito de lo federal, fíjate, esta es una de las cuestiones más importantes del procedimiento especial sancionador, que es un procedimiento rápido. O sea, sí hay un plazo rápido para que el INE tramite y pase a sala regional especializada. Si es un procedimiento en lo local, ahí ya va a depender de cada legislatura de cómo haga el trámite, ¿no? Y si tiene que ser híbrido, al igual que en lo federal, que participan la autoridad electoral administrativa, el OPLE, instruyendo, y el tribunal local sancionando. O si lo lleva a cabo todo el OPLE, porque hay casos en los que el OPLE instruye y sanciona, y quizás sería más, se entendería que podía ser más rápido o no, ¿no? Bueno, Sí tienes razón en en el caso, ajá. Bueno, en caso de Puebla igual es, o sea, el instituto instruye y ya el tribunal local Puebla ya resuelve, pero sí, por ejemplo, hay asuntos que ya después de 6 meses, 7 meses, apenas lo están mandando y pues ya terminó el proceso, ya como que dices, ay, ya estamos acumuladísimos asuntos especiales y tenemos ese tema, o decir ya inviabilidad, pero obviamente no vamos a hacer eso, pero sí el tema de los caracteres para imponer las sanciones en caso de que hay sanciones, sí es como un tema. Pierde el sentido, claro, pierde el sentido, porque ¿qué sanción puedes llevar a cabo en contra del funcionario en sí? Ya no podrías llevar a cabo una sanción como funcionario. Entonces, es lo que tú dices, pierde completamente el sentido, incluso en cuanto este procedimiento va más allá, ¿no? De eso, yo les decía, es un proceso que se ha convertido también en protector de derechos. Perdería el sentido de la tutela del derecho de quien está diciendo, mira, a través de esta violación a la propaganda política electoral se me ha vulnerado un derecho constitucional a mí. Claro que perdería el sentido, pero en ese punto habría que ver cómo está tramitado en el Estado este proceso, ¿no? Y quizá ahí sí sería necesario, pues, una reforma electoral para hacer que realmente esto sea un procedimiento ágil. Porque ese es como el sello principal del especial sancionador, ¿no? Que es ágil, que es rápido y que además tiene efectos inhibitorios en la medida que se puede tomar una medida cautelar, ¿no? Si esto no sucede, entonces el procedimiento pierde todo su sentido. Al final, ¿qué vas a hacer? Solamente una declaración que ocurrió un daño y quizá puedas adoptar una sanción hacia el futuro, ¿no? Que también lo ha venido haciendo el Tribunal Electoral, que a través de un caso concreto, quizá en el caso concreto ya no pueda reparar el daño, pero a partir del mismo adopta una decisión para
otros casos similares que puedan ocurrir en el futuro. Y ya dicen, en el futuro, esto y esto y esto ya no puede ocurrir, como una especie de amonestación a los partidos políticos o candidatos, ¿no? También eso se podría hacer en una sentencia en la cual ya el daño sea irreparable en el caso concreto, no utilizarla para casos en futuro, que eso no está permitido según la Constitución, pero que el Tribunal Electoral lo ha venido haciendo, ¿no? Porque el control que hace el tribunal es para el caso concreto, como en el juicio de amparo. Pero, pues el tribunal no ha actuado de manera encorsetada, ¿no? Sus decisiones muchas veces no son para el caso concreto, sino para todos los casos, incluso casos futuros. Podría ser una solución, ¿no? Pero yo creo que la vía principal es ver una reforma que haga que este procedimiento realmente sea ágil, ¿no? Y que se cumpla el efecto no solo de sanción, que es lo que ocurría antes del año 2006, era meramente sancionatorio. Les decía, si el Instituto Nacional Electoral no podía bajar del aire un spot que veías que estaba violando derechos, pero es que no tenía esa capacidad hasta que no resolviera el caso, y como era un procedimiento muy formalista, se tardaban años en resolver. Ya cuando resolvían, el proceso se había llevado a cabo y ese spot había tenido un impacto irreparable. Podía haber influido o no en la voluntad del electorado. ¿Qué hacía? Imponer una sanción al partido que subió el spot. ¿El partido qué hacía? Pues sopesar previo y decir, bueno, ¿qué sanción me pueden imponer? ¿Pecuniaria? Vamos, ¿la puedo pagar? Pues tal vez sí. ¿Qué efecto voy a tener? ¿Más beneficioso que la sanción? Pues subamos el spot. Si dentro de 2 años que nos sancionen ya ganamos la elección. Y no había, o sea, algo parecido a lo que sucedió, ¿no? A mí esa sentencia sí me llamó mucho la atención con los influencers y las redes sociales. O sea, prácticamente sopesaron previamente de, actuamos en periodo de veda electoral, ¿qué va a pesar más? El impacto que pueda tener un mensaje de esta persona que tiene tantos millones de seguidores o la sanción que se nos va a imponer posteriormente. El impacto pesa más, pues vámonos por esto, violemos la normativa, cometamos una infracción y al final nos van a dar una sanción pecuniaria. La pagamos y ya. No hay un efecto resarcitorio en sí. Entonces, eso es un problema que se ha presentado en el ámbito de lo federal, porque claro, el proceso, fíjense chicos y chicas, está regulado cuando solamente existía radio y televisión. En el año 2007 no tenían el auge las redes sociales como lo tienen hoy. Entonces, pues no se previó si se iba a tener un impacto o no, o no se previó el impacto de las redes sociales. Hoy día lo tenemos. O sea, es más el impacto que puede haber en las redes sociales que en la televisión. Pero como eso no está regulado, se tiene que ir haciendo a golpe de sentencia. Entonces, es importante, ¿no? Por eso es ir siempre actualizando los medios de impugnación, porque pues pueden quedar desfasados. Ya les digo, en lo federal hace falta una reforma, nuevamente una reforma que ordene todo lo relacionado con la competencia, porque esto es muy complejo, tanto para el justiciable cuanto para las mismas autoridades. Pero también hace falta una reforma que instruya los efectos del procedimiento especial sancionador, aunque esto ya se ha venido haciendo a través de sentencia, pero hace falta que también el legislador lo esclarezca, ¿no? ¿Qué se va a hacer en el caso de las redes sociales? Que es un medio de comunicación distinto a radio y televisión, en donde también tiene que entrar en juego la libertad de expresión. Porque claro, hay que sopesar, ¿no? La libertad de expresión. Las redes sociales han dicho, es un campo que tiene que ser un campo abierto, que se autorregulen las mismas redes sociales. Así se ha establecido, ¿eh? Para otros derechos. Y en lo electoral, ¿también se tienen que autorregular? ¿O hay que poner también diques de contención en las redes sociales? ¿Y hasta dónde se pueden poner? Yo les voy a contar luego un par de casos que sucedieron en el proceso anterior con relación a las redes sociales. Bueno, se los digo ahorita, ¿no? Que esto lo habrán visto, ¿no? A ver, está Netflix, la plataforma Netflix, ¿se acuerdan, no? Que hubo este caso que llega a sala regional especializada y luego a sala superior de una candidata a gubernatura, creo que era una candidata a gubernatura o una funcionaria pública de Aguascalientes que se iba a reelegir. Y ella aparece en una película de Netflix. Luego les comparto, ahorita les voy a compartir si quieren ver la sentencia. Yo tengo la sentencia de sala regional especializada, no sé por qué no tengo la de sala superior, pero les puedo conseguir el dato y pasárselos. Esta funcionaria que aparece en, a ver, creo que es esta, sí,
que aparece en una película de Netflix, y claro, ¿cómo se regula eso? Esta mujer tiene una aparición de 8 segundos haciendo la inauguración de una obra pública, y el caso llega luego a sala regional especializada, ¿no? Esa es la sentencia, por si la quieren, la de sala regional especializada, que luego es confirmada por sala superior. O sea, antes de que inicie el procedimiento electoral, esta película comienza a rodar en la plataforma de Netflix. Había sido grabada previamente, pero ya sabemos que no se emite de manera inmediata, ¿no? Entonces, es una presidenta municipal, perdón, me confundí, es una presidenta municipal de Aguascalientes, y aquí lo que se discute es si su aparición en esta película, que está en una plataforma de contenido digital, viola o no la normativa electoral, ¿no? Si hay promoción personalizada, si hay uso indebido de recursos públicos, si hay actos anticipados de precampaña, un fraude al modelo de comunicación política. ¿Por qué? Porque esta mujer, ya les digo que lo que hace es aparecer en esta película, 8 segundos fue su aparición, ¿eh? Aparece inaugurando una obra, entonces aparece rodeada de una serie de personas, aparece rodeada esta mujer cortando un listón, pero se identifica plenamente, ¿no? Que es ella y que es una funcionaria del estado de Aguascalientes que se pretendía reelegir, ¿no? Entonces, hay ahí compra o no directa o indirecta de tiempo en televisión, cómo se valora su participación en esta película de una plataforma digital, se hace con la intención de promocionar o no su imagen, eso ya se tenía previsto previamente o fue una aparición circunstancial. Y pues todo esto se discute, ¿no? En la sentencia, ¿no? Desde si su participación fue efímera o afecta directamente un principio que rige el proceso electoral. Ella no solicita el voto para sí misma, solamente aparece, se le identifica, está inaugurando una hora, pero claro, esta plataforma tiene un alto impacto promocional, o sea, ¿cuántas personas van a poder ver en Netflix esta película, ¿no? Y al final, sala regional especializada dice, es que el procedimiento especial sancionador no está dispuesto para estos casos, o sea, no está regulado para conocer asuntos como este, ¿no? Pero al final sí entiende que se cometió una violación al procedimiento, al principio de equidad, y adopta una medida de reparación que es decirle a Netflix que tiene que quitar de la película la aparición de esta funcionaria pública. Imagínense la comunicación luego con Netflix para decir, tienen que quitar de la película a la funcionaria pública, se cumple finalmente la sentencia, ¿no? Y sala superior la ratifica en ese sentido. Entonces, son casos novedosos para los cuales el procedimiento especial sancionador en el año 2007, cuando por esta sentencia que de sala superior se introduce una nueva regulación, no está preparado. Está preparado para esto y no está preparado, por ejemplo, para otro caso que me acuerdo del procedimiento electoral pasado, que este es un recurso que llega en revisión, es una sentencia de sala regional especializada y luego llega en revisión a sala superior, que es el SUPREP, REP de revisión 468, diagonal 2021, y este era el caso de una candidata que el último día de la veda electoral sube a sus historias de Instagram una serie de imágenes con propaganda política electoral. O sea, si la veda electoral iniciaba el 3 de junio, ella la sube el 2 de junio y sabemos que las historias duran 24 horas. Entonces, el 3 de junio estaba la historia dando vuelta por Instagram. Ella no las bajó. Claro, el caso llega ante sala regional especializada y sala regional especializada dice, bueno, es que esto no está regulado en la normativa electoral. ¿Qué hacemos cuando se trata de propaganda política electoral a través de redes sociales, de historias en Facebook, en Instagram, donde hay un alto impacto? O sea, dependiendo del número de seguidores de esta persona, pues esa propaganda va a estar dando vueltas el primer día de la veda electoral. Entonces, aquí sala regional especializada dice, bueno, esto no está previsto en la normativa, pero efectivamente hubo una infracción electoral porque esta funcionaria no baja las historias, la deja viable durante el primer día de la veda electoral y la sanciona.
y esto se va a sala superior en revisión, ya les digo, de lo que establezca de la sanción de sala regional especializada. Esto no queda firme, ¿no? Esto puede ser revisado por sala superior, se van en rep a sala superior y sala superior determina que la sanción no debe ser impuesta, porque el momento que se debe considerar para imponer la sanción debe ser el momento en el que se sube la historia. Entonces, esto abre la puerta para que en futuros procesos electorales se diga, bueno, pues si lo subimos a las 23:59 del día anterior a la veda electoral, y esto va a estar hasta las 23:59 del primer día de la veda electoral, no puede haber una sanción. Es discutible, más o menos discutible, pero es que no estamos o no estábamos preparados en su momento para las redes sociales. O sea, si es que ahora el problema no es radio y televisión, ahora el problema real son las redes sociales. Ese es el real impacto. O sea, ¿dónde hay un mayor, dónde hay un mayor impacto, un impacto más masivo? Antes se decía radio y televisión es competencia federal, aunque incida en un proceso local, con una excepción que yo les voy a contar, porque tiene un impacto masivo. Radio y televisión tiene un impacto masivo. Es que ahora ese impacto masivo lo tienen las redes sociales, no nos equivoquemos. Si ahora hasta las ventas se hacen por redes, quien no está en redes sociales no vende nada. Entonces, igual los partidos políticos no son tontos, dicen, pues ¿dónde nos tenemos que ir? Pues a las redes sociales. Y eso es lo que realmente tiene una falta de regulación, ¿no? Y también hay una gran disputa porque, si ahorita se los apunto ahorita, hay una gran disputa porque pues, ¿hasta dónde se puede regular una red social? Y luego hay una ponderación, ¿no? Porque puede ser que alguien diga, bueno, estoy ejerciendo mi libertad de expresión. Como un influencer puede decir, es que pues yo digo que voy a votar por tal partido, pero no estoy diciendo vota tú. Ah, pero es que tengo 5 millones de seguidores, o 10, o 2. ¿Y cómo se come eso? O sea, ¿cómo hacemos, cómo digerimos esta cuestión? Eso tiene que tener alguna regulación. Sí, Carla. Hola. Hola, doctora Wendy, qué gusto verle y escucharle siempre sus Igual. clases tan interesantes, la verdad, y siempre aprende uno más. Sí, ahorita realmente que estaba usted comentando este tema de las redes sociales y que también la compañera Cristina tocó el tema de violencia política de género, creo que es el procedimiento especial sancionador, como usted lo ha dicho, es algo muy importante, pero que ya está desfasado a los tiempos actuales. Entonces, en la cuestión de violencia política de género, como usted dijo, depende mucho el caso concreto, de si es en ámbito local, federal, todo eso, y hay veces que nos perdemos como del rumbo o nos llegamos a confundir, porque yo creo que la mayoría de los que estamos aquí somos no somos de la Ciudad de México, radicamos en otros estados, y por eso en ocasiones nos puede llegar a costar un poco de trabajo distinguir ciertas pautas, ¿no? La competencia y todo eso. Pero yo creo que es importante que las reglas generales son las mismas en tanto ámbito federal como local. Entonces no hay que perder también el punto de vista eso. Y recordando del lado de violencia política, igual como usted, me gustaría resaltar esta cuestión. Aquí en el estado de Michoacán, también en el proceso pasado, se sancionó a una persona por violencia de género y se coordinó tanto el OPLE con el INE para hacer el registro de esta persona sancionada, ¿no? Entonces ya está tanto en el local, es la primera persona que está registrada a nivel local aquí en Michoacán por violencia política de género cuando estaba ejerciendo el cargo, ¿no? ¿Qué fue? ¿Un presidente municipal o...? Bueno, se puede decir que la violencia política era por parte del presidente municipal y por un síndico. Entonces se puede decir que, pero el principal de la violencia fue el síndico, entonces a él se le sancionó hasta recientemente, como no ha cumplido la sentencia, se ordenó para que estuviera detenido 8 horas por no quitar las publicaciones en las redes sociales. No se amparó. Porque pues ahora sí que todavía no sé cómo acaba esta historia, porque esa incumplimiento de sentencia, el tribunal local lo aprobó apenas, creo que hace como
15 días, 3 semanas, entonces todavía está como que en proceso y es una resolución de violencia política que es desde el principio del año pasado. Entonces, desgraciadamente tampoco hay esa cuestión de inmediatez en la cuestión de la reparación, ¿no? Cuando hay este tipo de circunstancias. Desgraciadamente, ¿por qué? Porque tampoco tenemos la cultura nosotros como de cumplir con lo que se nos mandata, ¿no? Entonces, voy a buscar igual el expediente para compartirles porque fue un tema muy interesante, porque también había cuestiones de violencia política con una persona que de preferencias sexuales diversas. Entonces, está muy interesante el asunto, la verdad. Entonces, lo voy a buscar para podérselo compartir. Y también en lo que comentaba de las redes sociales, igual me hizo que recordara el tema de esta Mariana de Monterrey. Sí. Ahora sí que el impacto, ¿no?, que pueden tener los influencers, las redes sociales y todo. Y usted bien lo resaltó, ¿no? Desgraciadamente, el sistema de comunicación política actual ha avanzado mucho y la normativa se ha quedado atrás. Entonces, pero recuerdo mucho un artículo que hizo esta Ale Tello, en relación a ese tema en particular, ¿no? Incluso que cuantificaba, ¿no? Así es. Entonces, sopesar la norma, lo que está regulado, la libertad de expresión, caso concreto, el impacto. Y los ingresos que puede tener una persona, hasta qué punto dices es influencer o tiene un ingreso por llevar a cabo esa actividad, ¿no? A través de sus redes sociales, que esa es otra cuestión que no, Sala Superior no entra a cuantificar. Es que, miren, son casos muy complejos. Todo lo electoral es muy complejo y no hay una regla general para definir, ¿no? ¿Qué hacemos en uno y qué hacemos en el otro? Esa sentencia es sumamente discutible, ¿eh? O sea, no hay que quedarnos porque ya Sala Superior dijo esto, o sea, deja abierta la puerta para que en los siguientes procesos, pues, igual, venga mi primo, mi hermano, mi amiga, mi novio, o sea, porque hay una relación ahí, quiere decir que esta persona no vas a cuantificar realmente el impacto cuando es una persona que vive de eso, ¿no? O sea, su trabajo es eso, ser influencer. Miren, que ojalá yo hubiese sabido antes que de eso uno podía vivir como un rey. Ojalá ya estuviera haciendo videos yo a los 20 años, porque pues ya ahorita ya iría muy tarde, pero, o sea, no lo podemos negar, esto es un trabajo y eso tiene un ingreso y esto tuvo un impacto en el resultado de la elección. Ahora la gente se mueve mucho por las redes sociales, ¿no? Y Sala Superior decide en ese caso lo que decide. Al final ya no es discutible, con eso se cierra la vía, esa es la sentencia del máximo órgano, pero no quiere decir que esa sentencia sea una sentencia que no se pueda, o sea, que sea pacífica, ¿no? que digamos, ok, ese va a ser el criterio para siempre, ¿no? Probablemente se va a modificar, que sería lo suyo. Eso es mi juicio. Y con lo de la violencia política hasta el día de hoy, o sea, yo tengo amigos en OPLES que me dicen es que a veces ni nosotros nos aclaramos, menos cuando se dio la reforma, de cuándo nos compete a nosotros, de cuándo le compete al Instituto Nacional. O sea, ellos andaban hechos también un relajo, ¿no?, en la cabeza porque no tenían la claridad, ¿no? Cuándo es por procedimiento especial sancionador, cuándo es por JDC, si se pueden instar las dos vías a la vez. ¿Qué pasa si hay dos sentencias divergentes? Uno diga que hubo violencia política, en la otra vía se diga que no. O sea, puede suceder, ¿eh? Y con relación al cumplimiento de las sentencias, esa es otra cuestión que yo creo que también impacta negativamente en esta nueva ola de visibilizar esta violencia, ¿no? A ver, las mujeres participamos ahora en la política. O sea, se han venido incluso haciendo acciones afirmativas o hay un principio, ya se pasó un principio de paridad, ¿no?, donde se dice, tiene que participar la mujer en un 50%. ¿Por qué? Porque somos más del 50% de la población, es algo de lógica. Y luego, pues frente a esto hay más resistencias y la resistencia ahora, que antes no se visibilizaba, es esa violencia política. Creemos que no tiene un impacto, pero sí lo tiene. Claro que tiene un impacto. Como tiene un impacto el estereotipo que tenemos todavía con la comunidad LGBTI o con las personas con discapacidad, tiene un impacto en lo social, en lo cultural. Si se te viene a dar un mensaje diciendo, ay, es que esa mujer, porque es la esposa de alguien que fue político, ya no puede entrar a la política porque si ella viene es para reelegirlo a él, si este mensaje te está dando vueltas y vueltas y vueltas, un día sí, un día no, un día sí, un día no, pues
al final vas a decir, esa persona, esa mujer no está habilitada para lo político, no le voy a votar. Esa es violencia política y es por razón de género. ¿Por qué? Porque ustedes, a ver, díganme cuándo han encontrado un spot en la televisión que diga, este hombre es primo, es hermano o es marido de una mujer que estuvo en la política y él se está presentando para candidato y como se está presentando es para reelegirla a ella a través de él. ¿Cuántas veces han encontrado ustedes un spot en ese sentido? O que digan, mira, como se viste bien, pero es cabeza hueca, no debería estar en la política. Es que está muy guapo, ¿eh? ¿Cuántos actores no tienen ustedes ahí en la Cámara de Diputados? Y nunca se ha dicho, en el pasado bailaba en un grupo, la bolita que le sube y le baja, y salía sin camisa y tal. Nadie pone en duda la capacidad de un hombre, pero sí seguimos poniendo en duda la capacidad de la mujer. Esa violencia política existe, ¿eh? Y la peor no es quizá la visible, sino la simbólica, esa que transmite el mensaje de la mujer no debe estar en lo político. Esa es la barrera nueva a la que nos enfrentamos en la política, sin negar que siguen existiendo otros tipos de violencia, ¿no? Que son igual de dañinas, que incluso pueden acabar con la vida de una candidata, ¿no? O de un candidato, porque hay violencia en la política contra los hombres, pero no precisamente por ser hombres. Entonces, claro, esta nueva regulación de la violencia política nos agarró en pañales en ese sentido de tener, ¿no?, visualizado que eso existe, que eso tiene un impacto en el electoral, y ahora el problema es, eso ya está regulado, pero el problema real es, bueno, ya está regulado, pero ¿cómo hacemos para que se cumplan con las sentencias que dicta el Tribunal Electoral? Tanto local como federal, han habido muchísimos casos en donde yo me acuerdo de un caso de una mujer que llega a lo local diciendo, o sea, tengo 3 años ejerciendo el cargo, ya van a venir las elecciones para renovar. Era una síndica municipal de Oaxaca. Y dijo, bueno, ya las elecciones van a ser en diciembre. Ella lleva su caso a inicios de año ante lo local y dice, este funcionario cometió violencia política, no me da una oficina para trabajar, no me paga las dietas correspondientes para el ejercicio del cargo. Es más, hasta yo creo que en ese caso era mucho más evidente la violación porque esta mujer era indígena. Era una mujer indígena en situación de pobreza y además es mujer, había una interseccionalidad en la discriminación. Y llega a lo local y el local le dice, sí, pero pues es tu dicho contra el funcionario, pues no hay pruebas evidentes de que esto realmente sí, no te ha pagado las dietas, no te dio una oficina, no te permite ejercer el cargo para el que fuiste electa, pero pues eso violencia no es. El tribunal local dice, bueno, pues tampoco acreditas medios de prueba suficientes para decir que es violencia. La mujer se va a Sala Jalapa dice efectivamente es violencia política por razón de ser mujer, y además aquí hay una serie de hechos que la hacen más violenta porque es una mujer indígena, o sea, es una interseccionalidad en la discriminación. Ella pertenece a 2 situaciones de opresión. Este presidente municipal decía, es que esta es una inservible, es una mensa, es una bruja, solamente llegó al cargo porque es mujer. Claro que había una violencia por ser mujer. Al final dan una sentencia y toman medidas de reparación del daño y dicen, bueno, la tienes que pagar las dietas que están pendientes, tiene que volver al cargo, le tienes que dar una oficina, y el funcionario nunca lo hizo. Dijo, pues la sentencia dice que yo la tengo que restituir en el cargo, le tengo que dar una oficina para atletas, yo no lo voy a hacer. Hay que se vaya a sala superior. Yo creo que ese caso sí, al final no, sí creo que sí llega a sala superior, y sala superior, como en otros casos, pues insta, ¿no?, que este hombre cumpla la sentencia, tanto de sala regional como del tribunal local, porque el tribunal dijo, no hay violencia, pero que la restituyan en el cargo. O sea, ya se había acreditado previamente todas esas medidas de reparación. Y este hombre nunca las cumplió. Y es que se llegó en ese íter del proceso hasta la siguiente elección, y el hombre no había cumplido con la sentencia. A la mujer nunca la restituyeron el cargo, no le habían pagado sus dietas, o sea, no pudo ejercer el cargo para el que fue electo. ¿Qué haces ante eso? ¿Qué medida puedes tomar ante el hombre? Incumplía. ¿Qué hizo Sala Superior? Sala Superior lo que hizo fue conminar al gobernador del estado y le dijo, mira, si no
obligas a este presidente municipal a que cumpla nuestra sentencia, que era ya algo irrisorio porque quedaban 3 días para el cargo, te vamos a abrir un juicio político a ti. Y fue en ese momento cuando el presidente cumplió al último momento, 2 días antes de que se dieran a cabo las elecciones. Y ese fue un caso en donde se dijo esta persona carece de modo honesto de vivir. Es más, fue la sentencia donde Sala Superior ratifica este criterio que venía tomando previamente Sala Jalapa del modo honesto de vivir, porque el modo honesto de vivir, o sea, el desvirtuar el modo honesto de vivir como una forma de medida de no repetición, quien lo hizo por primera vez fue Sala Jalapa, o sea, no fue Sala Superior hace suyo el criterio de Sala Jalapa, y Sala Jalapa toma ese criterio en este asunto porque el demandante, o sea, los recurrentes en este caso era un partido de mujeres, y el partido de mujeres le llevó el criterio a Sala Jalapa, le dijo, este funcionario además carece de modo honesto de vivir porque ha cometido violencia política, que es un acto que vulnera los principios básicos de nuestra Constitución, igualdad, no discriminación, no violencia. Y Sala Jalapa lo hizo subir luego a Sala Superior. Entonces también las y los justiciables a través de litigios estratégicos pueden llevar estos nuevos criterios a los órganos jurisdiccionales. O sea, no solamente son los órganos jurisdiccionales, aquí es una participación de todos y de todas. Y ese es un claro ejemplo. Creo que José Pablo tiene subido la mano. Hola. Hola, buenos días, maestra. Sí, perdón. Nada más respecto a lo que comentaba sobre el tema de violencia política, en específico a la parte de cómo se le atribuye luego, o más bien estas campañas que hacen los diversos candidatos de partidos políticos en contra de las mujeres, diciendo que solo pueden llegar a un cargo de elección popular o solo pueden ser postuladas como candidatas, etcétera, en razón de que pues, son la esposa de tal funcionario, o la hermana, o la hija, etcétera, ¿no? Entiendo como tal eso es violencia política en razón de género. Dentro de los 5, al menos, tipos de violencia que se me ocurren ahorita, pueden cuadrar en esta violencia simbólica que hay. Nada más, bueno, en este punto, lo que me genera a mí una duda es de un cierto caso que hubo. Quisiera saber su opinión, ¿no? En este tema, lo que ocurrió fue que la candidata se promueve a sí misma, o sea, ella dice, hola, soy fulanita, esposa de fulanito, y soy fulanita, y su nombre es fulanita XY, ¿no? Y fulanito se llama fulanito W. Entonces ella dice, soy fulanita de W. Se empezó a promocionar ella como fulanita de W, ¿no? Fulanita de W, esposa de fulanito. Hola, ya me conocen, soy fulanita, esposa de fulanito. Oye, soy fulanita tal. Yo ya estuve con él. Sí, soy la esposa, bla, bla. Entonces ella en sus actos de campaña se está promocionando como esposa de una persona, ¿no? Y después llega una imagen que sale, un caso de un candidato en el que, o bueno, más bien de una persona que forma parte de la planilla de un candidato, hace una publicación en la que hacen un tipo comparativo y en las atribuciones o logros que le enlistan a la candidata ponen que es esposa de fulanito, ¿no? Entonces, obviamente, ella llega con un procedimiento especial sancionador al OPLE. Esto sucede en un contexto de una contienda local y le dice, oye, aquí están diciendo que yo solo puedo llegar al cargo por ser esposa de fulanito, es violencia simbólica, están promocionando estereotipos de subordinación de la mujer al hombre, etcétera, 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 ¿no? Entonces, aquí mi pregunta, digo, al final se declaró que sí había violencia política en razón de género, el tribunal local dice que no, Sala Jalapa dice que sí, Sala Superior también confirma, y bueno, aquí mi pregunta es, ¿qué sucede en esos casos? Porque si bien sí, este estereotipo a lo mejor que se está difundiendo de esposa de tal, esposa de fulanito y este tipo de cosas, pues también la mujer en este caso se está promocionando como tal, o sea, ella como parte de su candidatura hace ser esposa de fulanito, ¿no? Incluso en su nombre lo adopta su apellido, e inclusive en las boletas electorales, como hipocrítico, sale su nombre con el apellido del esposo, ¿no? Entonces, aquí mi pregunta es, digo,
no es en sí esto que sucedió, ella lo hizo como un acto con un efecto positivo hacia su campaña, ¿no? Promocionándose como tal, pero después cuando dicen que, sí, es que es esposa de fulanito y es una atribución suya, ya resulta que viene y le duele y es violencia y sí es violencia y todo, tú úsalo en tu campaña, está bien, pero si alguien más te lo dice, es violencia política, ¿no? Y luego dice, bueno, y no solo quien la hizo la imagen, ¿no? Si alguien compartió en Facebook esa imagen, también está cometiendo violencia, ¿no? Y Bueno, resulta ahí es más que discutible. ese ya es un tema aparte, ¿no? Es Un poquito, como lo de retuitear, ¿no? así es, pero fuera de eso, pues aquí mi duda, o más bien su punto de vista, me gustaría conocerlo porque, digo, entiendo, yo estoy a favor de este tema de la violencia política en razón de las mujeres. Estoy de acuerdo que sin un contexto, viendo la imagen, sí, con ojos cerrados dices es violencia política en razón de género, ¿no? Pero si te metes de forma contextual a ver cómo la propia candidata usó ese tema, esa frase que ahora está diciendo que es violencia, para impulsar su campaña, para darse a conocer, o sea, en cada video, en cada imagen, en cada foto, ella sale y se dice como fulanita de fulanito, fulanita esposa de fulanito, etcétera. Aún así, eso sí puede, no debe ser algo que se debe considerar de forma contextual para ver si es violencia o no. Oye, José Pablo, ¿tú tienes esa sentencia que me la puedas compartir? Sí. ¿El número? Por lo menos ver, no sé si tengas alguna de ellas para rastrearla, me interesa. Uh-huh. Mira, no la he leído, no sé si cómo está el contexto del asunto, pero a mi juicio, así a bote pronto, porque no he leído la sentencia ni el caso. Mira, esto es algo como muy arcaico de nuestra sociedad, ¿no? A mí siempre me llamó mucho la atención que mi abuela se firmara doña tal de, o sea, yo decía, ¿por qué de? ¿Qué es eso? ¿Qué es su mesa, su silla, su objeto, su tal, ¿no? Y veo ahora con gran asombro que gente de mi generación hace eso. No sé si les gustan los apellidos compuestos y creen que eso hace que te renombre más el tuyo, o si seguimos con ese criterio de que una vez que te casas perteneces a alguien. Mira, puede ser por algo cultural, no sé por dónde se fue la sentencia, pero aun y cuando ella diga, me imagino que su marido es una persona pública, ¿no? Y iba a redituar algo al decir que era su marido. ¿No? Sí, de hecho, él era candidato, le quitan la candidatura y entonces ella entra en suplencia. Es y como el caso de la gobernadora, ¿no? De que el padre le quitan la candidatura. Y Ajá. pues, Y entonces ya ella para hace un resto de visibilizar que ella campaña viene de ahí. usando el apellido del esposo, que fue el anterior candidato, ¿no? Pero toda la campaña se presenta como esposa de, y ya después Claro, sale pero la ¿sabes imagen cuál es el política. punto ahí? Que quizás lo que decidieron los tribunales, mira, ya puedo decir que es la esposa, que es la hija, que es la amante de, para ganar votos a favor de eso, pero ella no está diciendo, soy la esposa de y no tengo la capacidad yo No, sí. de ejercer la política porque soy la esposa de. Cuando se presenta ese mensaje simbólico de, mira, Rosita Pérez de Martínez es la esposa de, y por eso no le votes, porque lo que se transmite es la esposa de, y por tanto va a ser él, no ella. O no tiene la capacidad porque es la esposa de. Si lo ves desde esa perspectiva, hay violencia. Porque estás negando la capacidad de la mujer porque es la esposa, porque es tal, o sea, estás diciendo, si va a llegar a la política es por cualquier razón, menos por su habilidad. Y es lo que pretende como subsanar, ¿no? Esta figura de la violencia política. Sí, sí, Y claro. ella lo utiliza a su favor, pero no está diciendo, por ser la esposa de, yo no puedo ejercer el cargo, o sea, no está vendiéndolo así, ¿no? Lo está vendiendo para ganar votos. Sí, No sí, sí. tiene que ser eso como una justificación para que luego venga otro candidato, partido, persona a decir, es que es porque es la esposa de, voy a vender el mensaje, que muchas veces no es un mensaje directo, hay que ver la imagen que pusieron luego. Es lo que sucedió en Puebla con esta Marta Erika, difunta, ¿no? Y su marido, que se me olvida el nombre ahorita. ¿Qué ponían en los spots que bajó Sala Regional Especializada y confirma Sala Superior por violencia política? Ponían, elegirla a ella es reelegirlo a él, porque es la esposa de. Ella pudo haber ido en campaña diciendo, mi marido es Moreno Valle, ¿no?
mi marido soy su mujer, y eso no significa que ella esté diciendo, porque yo soy su mujer, yo no tengo la capacidad. Es un hecho notable que es su mujer, un hecho notorio, ¿no? Incluso si no lo dice, lo pueden saber. Pero el punto es vender el mensaje de, es que si ella llega es por ser la esposa de. Ese es el problema de la violencia política, y quizás eso es lo que sanciona finalmente el Tribunal Electoral, que es lo que les digo, no lo encontramos para hombres. En una clase un alumno me dijo, pero no puede tapar el sol con un dedo, las mujeres que están, la mayoría que están en la política, porque son hijas, hermanas, las amantes, no sé. O sea, le dije, oye, o sea, tienes datos que yo no tengo, ¿dónde están las estadísticas que digan que estas mujeres están por ser todo eso? Que están solo por eso, que no están porque tengan la habilidad. ¿Cuántos hombres son primos, hermanos, hijos? Pero lo que se pueda sacar en contra de ellos no es, están ahí por ser hijo, amante, esposo, o por tal, o por su aspecto físico. Y eso no existe hacia el hombre. Es por eso que esa violencia quizás no la tenemos muy concientizada. Yo te digo, por razón cultural, muchas mujeres todavía tenemos enraizado nosotros esos estereotipos de que somos las mujeres de. Es más, en España, cuando me presentó mi profesora, su esposa me dijo, esta es mi mujer. A mí me sonó muy raro, porque ella no me dijo, este es mi hombre. Y ella se presentó y me dijo, yo soy la mujer de, pero él no me dijo, yo soy el hombre de. Y sí me pareció así como, bueno, ¿y esto qué es? Me recordó a mi abuela, pero es algo muy cultural, ¿no? Que tenemos enraizado. Y esa persona quizá lo utiliza como una forma de sacar ventaja, pero claro, ella no está diciendo, yo por ser la esposa no tengo la capacidad, sino vótenme porque mi esposo es y pues me van a identificar a través de él. ¿Que ella lo está haciendo mal? Sí. Pero que otra persona lo utilice para desvirtuar su capacidad es lo que genera la violencia política. O sea, podrías decir, es como el caso de las mujeres, salió con una falda muy corta y eso ameritó que ultrajaran a esta mujer. No, es que ella puede decir lo que quiera, pero eso no puede ser utilizado para desvirtuar su capacidad, creo yo. Sí, ya de ahí, bueno, en el caso inclusive salieron como pruebas unos amigos de la corte que decían hicieron un estudio más lingüístico, etcétera, etcétera, que lo ofrecían personas que tienen como experiencia en el área de humanos y de violencia política, y de alguna manera decían que no era, ¿no? Digo, al final de cuentas se sancionó, se dijo que sí es Habrá violencia. que ver qué es lo que decían, ¿sabes? Porque no lo conozco, por eso te pido el número de la sentencia, si la tienes, me ayudaría mucho. Y bueno, ya en el otro nada más quería comentar, y viendo de eso me ha tocado ver que inclusive Sala Superior ha dicho en algunos casos, en el caso de Sala Jalapa, que ha aplicado inclusive como desproporcionadamente esta perspectiva de género, no, pero no desproporcionadamente, no de menos, sino de más, o sea, que inclusive ha sancionado de manera excesiva, porque dice, son casos que nada más llega hasta acá y tú estás diciendo que va a generar un alcance mayor, etcétera, y no es así, oye. Son casos muy discutibles, ¿no? Hay gente que ha dicho, entonces ya no puedo yo criticar a una candidata mujer porque ya va a ser violencia política, ¿no? También hay líneas rojas, ¿sabes? Mira, ahorita ya saben que se anularon 2 procesos electorales, o sea, 2 elecciones se anularon por violencia política por razón de género. Esto no había pasado anteriormente. O sea, no había una nulidad, o sea, la sanción de nulidad, que es la máxima, no se había impuesto por violencia política. En esos casos, ambos, no se determinó quién había sido el sujeto que llevó a cabo esta violencia política, es decir, no hubo pruebas, no se determinó que el candidato ganador o el partido de ganador o la coalición ganadora o X, Y, Z persona llevaran a cabo esa violencia política, quedaron en el anonimato. Y un amigo me dijo, cuando yo celebraba la segunda sentencia, me dijo, oye, ten cuidado, oye, hay que tener cuidado, me dijo, esto puede ser peligroso, porque entonces ahora se puede quedar abierta la puerta para que quien sea lleve a cabo esos actos anónimos y se anule la elección. Y sí dije, oye, es cierto, o sea, una cosa y la otra, ¿eh? Hay líneas rojas, pero pues es que en estos supuestos de violación de derechos es difícil quizá no cruzar la línea, ¿sabes?
Quizá las mismas autoridades no se dan cuenta cuando están cruzando la línea. Ya toda crítica es violencia política contra una mujer candidata. Hay que estar al caso, ¿eh? Y pues sí hay que usar la perspectiva de género, pero no hay que ponernos, porque yo creo que cuando hay una sobreprotección también se nos están desvalorizando, ¿no? También no somos, o sea, es como las personas con discapacidad que dicen, no nos traten como infantes, pues tampoco se trata de eso, ¿no? Sí hay que actuar contra esas conductas que han estado desde siempre, pero ¿cómo le hacemos para que la autoridad sepa cuándo hay una línea roja? Me acuerdo de un caso que ahorita estaba discutiendo con el magistrado Lamata, que llevaba la magistrada Soto, que yo compartía su criterio. Y era una conversación que se tenían en Facebook, y creo que eran, no sé si eran candidatos o un partido político, en donde hacían alusión a una mujer candidata y la comparaban con una hormiga, creo que era con una hormiga. Y comenzaban a hacer ahí, era una conversación en Facebook y se veía que estaban comentando y comentando y comentando. Eso se lleva al órgano electoral y se dice hay violencia política contra la candidata porque incluso la comparan con un insecto y no sé qué y no sé cuánto. Y claro, al final Sala Superior decide que pues sí, que eran frases despectivas, pero que no podías ya acreditarlo como violencia política, porque era como cruzar la línea roja, ¿no? Además era en una red social, era de una de las personas, yo creo que no eran ni candidatos tampoco, o no sé si estaban dentro de un partido, no me acuerdo bien del caso, luego voy a volver a ver la sesión, porque en el momento yo dije, bueno, ¿cómo es posible que no lo hayan sancionado? Pero ya recapacitando uno dice, bueno, también es cierto que era un comentario que se hacía en Facebook, que tampoco se puede llevar todo al extremo, ¿no? Entonces, ahí quedan esos casos, veremos qué se va diciendo posteriormente, pero sí, son casos muy difíciles de resolver. Es que todo lo que es de derechos humanos, no crean que son casos fáciles, ¿no? Ahí vemos a los magistrados y magistradas en la sesión, pero es que previo a esto esta gente ha tenido horas y horas o días de discusión cuando hay tiempo de tenerlos. No son, y quizá ni siquiera la decisión que se tome va a satisfacer a toda la ciudadanía, ¿no? Una parte dice hay demasiada protección y otra no hay nada de protección o muy poca. Uh-huh. Y bueno, y en eso está metido el PES porque pues ya les dije yo que con la reforma del 2020 se dice que es una de las vías que se puede intentar para actuar frente a la violencia política. Es más, se dice que puede ser de oficio, ¿no? No hace falta siquiera que llegue una persona denunciando la violencia política, de oficio puede empezar a tramitarlo el Instituto Nacional Electoral y pasar en su caso no a sala regional especializada para una sanción. En cualquier tiempo, no solo tiene que ser en el periodo electoral. Ahora, para determinar, avanzar un poco, para determinar la competencia, cuándo es federal y cuándo es local, que esto es una de las cuestiones más difíciles de determinar en el ámbito del procedimiento especial sancionador, tan así que en el proceso pasado anterior tuvo que venir Sala Superior a reiterar un criterio que ya existía previamente desde el año 2010 y que pues las autoridades no tenían interiorizado o quizá creían que ese criterio ya no estaba vigente. A ver, ¿cuándo sabemos que esta infracción se tiene que conocer a vía federal o local? A veces es fácil, dicen, bueno, si se cometió, si se subió o se presentó una violación a la propaganda política electoral en una elección local y solo tuvo impacto en lo local, pues claro, la autoridad que va a conocer es lo local, quizá ahí no habría ningún tipo de discusión, pero entra la discusión cuando vemos el medio en el que se comete la conducta, si es radio, si es televisión, si es red social, y entonces ahí es donde se entra la disputa de si va a ser local o federal. Miren, las reglas que se han venido dando es que para determinar la autoridad competente para tramitar un procedimiento especial sancionador, que es el procedimiento que se ha utilizado, que iba a ser la regla, o la excepción, perdón, a la regla y ahora es la regla. Yo les decía, el POS parecía que iba a ser la vía a utilizar, pero por la rapidez, expeditez y por la posibilidad de dictar medidas cautelares, se ha venido utilizando el procedimiento especial sancionador para infracciones al proceso electoral o fuera incluso del proceso electoral.
Las reglas dicen que hay que atender primero el proceso en el cual se realiza la falta o infracción, si es local o federal. Luego hay que determinar el ámbito territorial en el que se lleva a cabo la conducta infractora. ¿En qué ámbito territorial, hombre? Si es de un estatal, ¿a qué estado pertenece para ver qué legislatura se tiene que aplicar? Ahora, si la irregularidad denunciada se encuentra prevista como infracción en la normativa local, es que si no está prevista como infracción en la normativa local, no podría ir a la vía local, tendría que ir a la vía federal. No obstante, la Constitución establece una obligación en el artículo 116, fracción cuarta, inciso O, para que las constituciones y las leyes estatales garanticen que se tipifiquen los delitos y faltas cometidas en materia electoral. O sea, hay una obligación constitucional para que en este ámbito de Estado federal las legislaturas estatales tipifiquen los delitos y faltas en materia electoral. Debería estar eso regulado. Partiendo de esas bases, se han venido dictando una serie de jurisprudencias. Por ejemplo, la jurisprudencia 25/2015 establece el sistema de distribución para conocer, sustanciar y resolver los procedimientos sancionadores. Yo luego les voy a dejar la presentación para que puedan ver estas jurisprudencias. Dice, se advierte que el sistema de distribución de competencias previsto en la normativa electoral atiende especialmente a la vinculación de la irregularidad denunciada con algún proceso, sea federal o local. O sea, la irregularidad se comete en un proceso local, tiene impacto en lo federal o solo se queda en lo local, ¿no? De esta manera, dice, para establecer la competencia de las autoridades electorales locales para conocer de un procedimiento sancionador, se debe analizar si la irregularidad se encuentra prevista como infracción en la normativa local. Ya les digo que esto es algo primordial. Si impacta solo en lo local, y aquí es donde entra en juego radio y televisión, porque dicen, si la infracción fue un acto personalizado, ¿no? Vino y presentó un informe y hizo promoción personalizada, pero es que lo hizo a través de televisión. Y eso se difunde a nivel federal, o sea, en todo el estado mexicano. Entonces ahí ves el impacto. No solo va a impactar en esa elección, sino que como es un medio masivo de comunicación, va a impactar fuera. Y puede ser que, por eso es que todo lo que es radio y televisión vaya a lo federal. Que yo les decía, esa regla la deben tener siempre presente. Es radio y televisión, tiene que ir a lo federal, con la excepción de actos anticipados de campaña, que yo luego les voy a dejar incluso una decisión reciente de Sala Superior donde vuelve a enfatizar ese criterio. Dice, no se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda a conocer al INE y a Sala Regional Especializada. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Mira, la infracción se produce en lo local. ¿Hay una regulación de esa infracción en lo local? Si la hay, ok, se queda en lo local. ¿Tiene un impacto solo en lo local? Se queda en lo local. Ahora hay que ver, ¿es una de las conductas que le corresponde conocer de manera exclusiva a las autoridades federales? Pues hay que saber cuáles son esas conductas. Las conductas que les corresponden conocer de manera exclusiva a las autoridades nacionales, INE y Sala Regional Especializada, INE a través de sus autoridades centralizadas o descentralizadas, que eran, les dije, la unidad técnica de lo contencioso electoral o las juntas distritales o locales, ahí luego habría que ver a quién. Son estas, lo que es competente del ámbito nacional, ¿no? Conductas de contratación y adquisición de tiempo en radio y televisión, infracción a la pauta, los tiempos otorgados en radio y televisión a los partidos y candidatos, y la difusión en propaganda política electoral de propaganda, en la difusión en radio y televisión, perdón, de propaganda calumniosa o gubernamental. Antes se decía denigrante de las instituciones, pero sabemos que esto ya no está regulado de esta manera, es propaganda calumniosa. Sobre eso también hay incluso magistrados de Sala Superior que dicen es que la calumnia no debería estar ya tipificado, o sea, es algo arcaico porque se debe potenciar la libertad de expresión y quizá la calumnia solo se pueda combatir con más libertad de expresión, o sea, no hay que poner ese corset, pero a día de hoy está regulado como una infracción electoral. Si es propaganda calumniosa o propaganda gubernamental, eso lo tendría que conocer si se transmite en radio y televisión, el INE
y sala regional especializada, aun y cuando se produzca en el ámbito de lo local. Si es un candidato de lo local, pues da en un spot de televisión diciendo una calumnia hacia otro candidato o partido político. Entonces, eso, o haciendo actos personalizados de campaña, eso iría. Aunque sea una elección para la renovación de la gubernatura del estado de Nuevo León, si lo hace a través de televisión, radio, y si comete una de estas conductas o se está impugnando una de estas conductas, eso iría ante el INE y sala regional especializada. No entraría ni el OCLE ni el Tribunal Local de Nuevo León. En principio, esa es la regla. Todo lo que es radio y televisión va a la autoridad nacional. Que solamente se hizo para una elección local, no importa, es radio y televisión, va a la autoridad nacional, con excepción de actos anticipados de campaña. Que eso lo ha dejado claro ya en reiteradas sentencias, y hay una jurisprudencia también, sala superior. Si la propaganda es radio y televisión, entonces va a ir, no importa el tipo de elección, si es local o federal. Si la propaganda que se denuncia es radio y televisión, si se difunde por esos medios, iría a lo nacional. Esa es la regla general. La excepción es si son actos anticipados de campaña. Ahora, si es propaganda difundida por internet, y eso es como lo ilógico, ¿no? Dicen radio y televisión a lo nacional porque es un medio de comunicación masiva, pero internet no. O sea, y se dice, si es por otro medio como internet, entonces aquí pues va a depender del tipo de elección. Aquí hay una jurisprudencia, bueno, esta es la que nos dice propaganda electoral en radio y televisión, competencia de autoridades electorales para conocer de procedimientos sancionadores. Esta jurisprudencia en sí es un poco confusilla también, pero la regla es esa: si es propaganda en radio y televisión, la competencia en principio es nacional. Como ven, es del año 2010. Sala Superior ha dicho, incluso tras la reforma de 2014, sigue vigente. Y lo que dice esta jurisprudencia es que el IFE o INE es la autoridad competente. Claro, miren, dice, para conocer y resolver, porque en ese momento no existía sala regional especializada y todo se llevaba a cabo ante el IFE, ¿no? Que es lo que yo les conté. Por eso ha dicho Sala Superior, aún con las reformas del día de hoy, está vigente la jurisprudencia. La autoridad electoral administrativa es la competente, sería en este caso para tramitar, y sala regional especializada para resolver los procedimientos sancionadores, tanto en el ámbito federal o local, en las siguientes hipótesis: contratación y adquisición de tiempo en radio y televisión, infracción al uso de la pauta y difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones calumniosas o que sea propaganda gubernamental. Deben leer esta jurisprudencia con las reformas que se han llevado a cabo. Ya no hay denigración a las instituciones, eso no es una infracción. Aquí se dice, pero hay que pasarlo por alto porque es del año 2010. Ahora dice, en cambio, en el supuesto de violaciones a leyes locales durante procesos locales por el contenido de propaganda difundida en otro medio, que puede ser internet, distinta de radio y televisión, la autoridad administrativa electoral local es la competente para conocer del procedimiento especial sancionador y en su caso de imponer la sanción. Hoy sabemos que hay OPLES que instruyen y tribunales locales que imponen la sanción, como es el caso de Nuevo León. Porque también cambian, ¿no? En lo estatal hay unos que resuelve y que instruye y resuelve la autoridad administrativa, y hay otros que son mixtos, como en el caso nacional, ¿no? Entonces, esta jurisprudencia es la que reitera una y mil veces Sala Superior. Y dice, esto está vigente a día de hoy. Quiere decir que si la infracción se comete en radio y televisión, es competencia del INE y sala regional especializada. Es que es un spot para la renovación de un congreso local. ¿Es radio y televisión? Competencia del INE y de sala regional especializada. Es que esto se transmitió a través de las redes sociales. Ok, y está regulado en lo local, es competencia de lo local. Esa es la regla general. Radio y televisión, INE, otros medios, OPLES. ¿No? Radio y televisión, INE, sala regional especializada, que sería la que impone la sanción.
La regla general es esa. La excepción son los actos anticipados de campaña. Miren, dicen, competencia en elecciones locales corresponde a las autoridades electorales locales conocer de las quejas y denuncias por propaganda en Internet. Si la propaganda es Internet, ¿qué hay más masivo que Internet? Nada, pero así tenemos los criterios. Si la propaganda es en Internet, dice, la autoridad local sustancia una queja y va a investigar sobre la presunta comisión de actos anticipados de campaña y violación del principio de imparcialidad por transmisión de propaganda en Internet. Y es la que va a imponer la sanción correspondiente. Esto no iría a lo nacional porque no es radio y televisión. Y en ese momento, pues se ha entendido en 2016 que eso no es un medio de comunicación masiva. ¿Qué hay más masivo que el Internet? Nada, pero así está regulada la cuestión. Ahora, yo les decía, la regla general es, si es radio y televisión, si se trata de estas conductas, ¿no? Que es lo que nos dice esta jurisprudencia 25/2010, contratación de tiempo en radio y televisión, infracción a la pauta o difusión en radio y televisión de propaganda calumniosa gubernamental, si son esas conductas, siempre va a ir a la autoridad nacional. Hay una excepción, que las mismas autoridades no la tenían claras, ni el INE ni los OPLES. Y es esta jurisprudencia 8/2016. Aquí se establece una excepción a esa regla general. Dice, el conocimiento de actos anticipados de precampaña o campaña se determina por su vinculación al proceso electoral. Esa jurisprudencia es importantísima, ¿eh? Y ha generado conflictos incluso de competencias. Aquí la jurisprudencia nos dice que para determinar la competencia, para conocer de una queja sobre actos anticipados de precampaña o campaña, por regla general se toma en cuenta la vinculación al proceso electoral, si se trata de local o federal. Porque si lo que se busca es tutelar la equidad de la contienda, debe conocer a la instancia administrativa electoral más cercana, inmediata, la que organiza el proceso, el conocer de esos asuntos. ¿Qué significa esto? Que si lo que se impugna es un acto anticipado de campaña o de precampaña a través de radio y televisión, nosotros pensaríamos radio y televisión, autoridad nacional, INE, sala regional especializada. No obstante, esta jurisprudencia nos dice, si son actos anticipados, el acto anticipado en sí, esa conducta, aunque se lleve a cabo a través de radio o televisión, lo va a conocer la autoridad electoral local. Ahora, la medida cautelar de bajar el spot de radio y televisión, eso sí tiene que ir a la unidad técnica de lo contencioso electoral. Es complejísimo el procedimiento especial sancionador, ¿eh? Es complejísimo y miren, no es un asunto que les digo que es complejísimo por decir, hubo este caso que llega en el proceso pasado a ver, voy a abrirlo. Que llega en el proceso electoral pasado a sala superior. O sea, no es que les diga que es complejo por decir, es que esto llegó a sala superior. Y hubo un conflicto de competencia. No se aclaraban las autoridades a quién le correspondía conocer este asunto. Y el asunto es asunto general, el 45/2021. Y aquí de lo que se trataba era, como ustedes ven, ¿quién promueve la unidad técnica de lo contencioso electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE? Promueve un conflicto de competencias ante sala superior y le dice, aquí no sabemos quién es el competente. Si el Instituto Electoral, el OPLE de Querétaro o la unidad técnica de lo contencioso electoral del INE para conocer y sustanciar una denuncia por acto anticipado de campaña en radio y televisión de una entonces precandidata a la gubernatura de Querétaro. No sabían, las dos autoridades no se aclaraban quién era realmente la competente para conocer. El instituto local decía, es que esto no lo podemos conocer nosotros porque esto es acto anticipado a través de radio y televisión. O sea, es lo que decía el instituto local, ¿no? Determina dar vista con la queja referida a la unidad técnica al considerar que es competente para conocer
de los presuntos actos anticipados de campaña denunciados, dado que el quejoso aduce que fueron difundidos en radio y televisión. Creo que más adelante está como más claro qué decían cada una de las autoridades. Tanto el OPLE como la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Mire, el Instituto Local dice, soy incompetente para conocer una parte de la denuncia presentada. ¿Por qué? Porque es radio y televisión y la administración de tiempo en radio y televisión, eso es materia exclusiva del INE, según se establece, ¿no? Por parte de la misma jurisprudencia de Sala Superior. Y entonces, con base en ello, dio vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral con la determinación y denuncia para que en el ámbito de su competencia decidiera lo que en derecho corresponda. Y la Unidad Técnica considera que los hechos denunciados no actualizaban su competencia, porque dice, considero colmados los requisitos contenidos en una jurisprudencia del año 2015, dice, dado que la conducta denunciada se encontraba prevista en la normativa local, que es la que yo les leí anteriormente, que les dije, si la conducta está sancionada en lo local, tiene un impacto en lo local, se queda en lo local, ¿no? No se relacionaba con comicios federales, estaba acotada al territorio de una entidad federativa y no se trataba de una conducta de competencia exclusiva de la autoridad nacional. Decía exacto anticipado de precampaña. Y ese era el conflicto que tenían ambas autoridades. Entonces, para esto, Sala Superior tiene que entrar a recordarles a ambas autoridades y le dice, es que ya en el 2017 lo había hecho por unanimidad, habíamos dictado un acuerdo general donde decíamos que está en vigor todavía esta jurisprudencia a la que yo me acabo de referir, que es la jurisprudencia 25/2010. O sea, la Sala Superior les recuerda que esa jurisprudencia todavía está en vigor y que, por tanto, se tiene que aplicar esta jurisprudencia que dice propaganda electoral en radio y televisión, competencia de las autoridades electorales para conocer de los procedimientos sancionadores respectivos. Y es donde se dice, es competencia del Instituto Nacional Electoral, contratación y adquisición de tiempo en radio y televisión por partidos políticos, infracción a la pauta, propaganda gubernamental o propaganda calumniosa. Entonces, aquí lo que le dice Sala Superior es, en este criterio se estableció que cuando se denuncien violaciones a leyes locales durante procesos locales, como puede ser un acto anticipado de campaña, por propaganda difundida en radio y televisión, que son los medios de comunicación masivos, la autoridad local es competente para conocer del procedimiento sancionador y en su caso imponer la sanción correspondiente. Con lo cual, establece una excepción a la regla general de que todo lo que sea de radio y televisión va a ir a lo nacional. La excepción es si son actos anticipados de campaña, y eso está regulado en la normativa local y tiene un impacto únicamente en lo local, quien va a conocer de ese procedimiento sancionador es la autoridad local, con excepción de las medidas cautelares, porque las medidas cautelares las va a conocer la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que es la que se va a pronunciar sobre este tópico. Con esto, yo creo que lo que nos dice Sala Superior, y es lo que quizá podemos tener como regla, es, si es radio y televisión, si la conducta infractora es radio y televisión, entonces, aun y cuando tenga un impacto en lo local, quien conocería de ese PES sería, y de la medida cautelar, sería la autoridad nacional, con la excepción de que se trate de actos anticipados de precampaña o campaña que se cometan en radio y televisión. Si son actos anticipados de precampaña o campaña, el acto anticipado en sí, esa conducta, aunque sea en radio y televisión, la va a conocer la autoridad local. Lo que se va a ir a la nacional van a ser las medidas cautelares, porque parece ser que el criterio es que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE es la única facultada para decidir medidas cautelares por el uso indebido de radio y televisión. Es la única facultad, aun y cuando se trate de actos anticipados de precampaña o campaña en lo local. Este sería entonces el criterio que ha fijado Sala Superior con base en esa jurisprudencia que ya les mencionaba anticipadamente. Les dije, no es algo fácil de entender. En principio, podríamos pensar que las autoridades locales son las competentes para conocer si se acredita la infracción de actos anticipados de precampaña y campaña, si se producen y tienen un impacto en lo local, aunque sea a través de radio y televisión, y la autoridad nacional conocería de
posible adquisición de tiempo en radio y televisión, si eso se llega a plantear, o uso indebido de la pauta, y además conocería de las posibles medidas cautelares que se soliciten. Eso iría a lo nacional. O sea, que el procedimiento especial sancionador lo va a tramitar lo local, pero las medidas cautelares no. Eso hace que el procedimiento sea súper engorroso. Es que las propias autoridades, me decía un amigo consejero del OPLE de Nuevo León, es que a veces ni nosotros nos aclaramos cuándo se tiene que quedar aquí, cuándo se tiene que ir allá. Pero me dijo, allá hay ese asunto general y ahí Sala Superior te está diciendo que parece que esa es la única excepción cuando se trate de radio y televisión. Actos anticipados de pre-campaña y campaña. Y bueno, para su conocimiento, ahí les voy a dejar en la presentación un poco cómo se lleva a cabo el proceso. Ustedes eso lo conocerán mejor que yo, pero un poco para que lo vean, ¿no? Cómo se lleva a cabo el proceso ante el INE en el ámbito federal, o sea, en el ámbito local ya cada uno lo regula, pero pues no es imposible, ay no, esa es otra presentación a la que abrí, es imposible meternos al ámbito, se me cerró esta, es imposible meternos al ámbito, a ver aquí, es imposible meternos a cada ámbito de lo local, o sea, nos podríamos volver locos si nos metemos al ámbito de cada una de las entidades federativas. Entonces, en lo federal les voy a dejar cómo se tramita y cómo se van protegiendo derechos en cada una de estas instancias. Creo que alguien tiene abierto el micrófono. Entonces, la jurisprudencia y un poco cómo se tramita, ¿no? En la vía administrativa y en la vía jurisdiccional. Y luego, pues el procedimiento especial sancionador, y es que claro, el PES es difícil y la revisión del PES también lleva su aquello, ¿no? O sea, aunque quizá aquí tenemos la claridad de que todo va antes a la superior, o sea, aquí sí ya no nos podemos liar, ¿no? Todo lo que es revisión del procedimiento especial sancionador en el ámbito de lo federal iría a sala superior y pues la finalidad es garantizar precisamente que los actos y resoluciones del Instituto Nacional Electoral, sea a través de sus órganos desconcentrados o a través de sus órganos centralizados, y las sentencias de sala regional especializada se ajusten a los principios constitucionales que deben regir la materia electoral. Esta es la función que entra a realizar Sala Superior. Pero claro, la pregunta es ¿por qué Sala Superior? ¿Por qué no sería revisar que Sala Regional Especializada revise lo que hace el INE y Sala Superior revise lo que hace Sala Regional Especializada, ¿no? Tendría como un poco más de orden dada la configuración actual, que quien revise si se debió tomar o no la medida cautelar sea Sala Regional Especializada y esto no llegue a Sala Superior. ¿Por qué? Porque cuando el asunto luego pase a la fase jurisdiccional, Sala Regional Especializada va a tener que revisar si se cumplió o no con el debido proceso. Entonces, esa es una cuestión que todavía quizá debería ser objeto de alguna revisión. Es un procedimiento en única instancia, solo lo conoce Sala Superior, hay un plazo para conocerlo y resolverlo, que es un plazo rápido de 12 días a partir de su admisión, y se pueden dictar sentencias en plenitud de jurisdicción, es decir, sustituirse en lugar de la autoridad responsable y no devolver el asunto a la autoridad responsable. El artículo 109 de la Ley de Medios, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, da el ámbito de la procedencia. ¿De qué asunto se puede ir en revisión del procedimiento especial sancionador? Pues, en primer lugar, en contra del acuerdo de desechamiento, en contra de una queja presentada ante el Instituto Nacional Electoral. Se presenta una denuncia ante el INE y el INE la desecha, entonces en este caso nos podríamos ir en revisión ante Sala Superior. O sea, la revisión es ante Sala Superior, no es ante Sala Regional Especializada, es ante Sala Superior. Si el Instituto Nacional admite esto, no tiene revisión, solo si desecha la denuncia. Ahora, si el INE decide tomar medidas cautelares, sea en la vía central, porque se trate de radio y televisión ante la Comisión de Quejas y Denuncias, o en la descentralizada, en las juntas locales o distritales,
la adopción de medidas cautelares o la no adopción de medidas cautelares puede ir en revisión, no ante sala regional especializada, sino ante sala superior. Y ahí hay un plazo que se establece de 48 horas para ir en revisión. Y luego la sentencia que dicta sala regional especializada también puede ir en revisión ante sala superior. El plazo, entonces, varía dependiendo de lo que vamos a revisar. Si es el desechamiento el acuerdo de desechamiento por parte del INE de la queja o denuncia, hay un plazo de 4 días para impugnar ese acuerdo ante sala superior. Si es la adopción o no adopción de medidas cautelares por parte del INE, esto es todo federal, el plazo es de 48 horas ante sala superior. Y si es una sentencia dictada por sala regional especializada, el plazo no es de 4 días, como en el resto de los medios de impugnación, sino de 3 días, y a partir de cuándo lo van a contar, pues van a contar el plazo, por ejemplo, de 4 días del acuerdo de desechamiento es a partir del momento, ¿no?, del día siguiente, el momento en el que se tiene conocimiento de este acuerdo de desechamiento. No tanto del día del acuerdo, sino de que se tiene conocimiento del acuerdo de desechamiento. Entonces, es un plazo por días, ¿no? Y hay una jurisprudencia que establece cuándo procede el recurso de revisión. Si es de las medidas cautelares el acuerdo, entonces se cuenta por horas, ¿no? Es un plazo de 48 horas a partir del momento en el que se emite la resolución. Y si es de la sentencia, es a partir del día siguiente en que se notifica la decisión. Y aquí va a ser al tercer día del vencimiento del plazo. ¿Quiénes están legitimados? También se los dejo aquí. El artículo 13 de la Ley de Medios establece quiénes son los órganos legitimados para interponer el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. ¿Y cuál es el trámite del mismo, no? La autoridad responsable recibe el procedimiento especial sancionador, puede ser el INE, puede ser sala regional especializada, da aviso, ¿no?, de su presentación a sala superior al Tribunal Electoral, porque tiene que saber que en el plazo de 12 días debe resolver ese recurso de revisión. Se publicita por si hay terceros interesados que quieran presentar un escrito al procedimiento y pues se lleva a cabo la decisión, la sustanciación y decisión ante sala superior. Entonces, la sentencia se debe resolver en el plazo de 12 días desde que se admite el recurso y que debe contener, y luego, ¿cuál puede ser el sentido que nosotros conocemos, ¿no? El sentido de las decisiones del Tribunal Electoral: confirmar, modificar o revocar el acto o resolución que se impugne, y se puede actuar en plenitud de jurisdicción. Entonces, han habido muchos casos en los cuales se han ido protegiendo derechos. Aquí se los dejo también, ¿no?, y ustedes lo conocen mejor que yo, la protección de la niñez. Desde esta primera sentencia que llega a sala regional especializada, antes no se discutía si los niños y niñas debían estar en la propaganda política electoral. A partir de ese momento, en virtud del principio del interés superior del menor que está en la Constitución y en tratados internacionales, pues se establece que sí, que debe haber una protección para la participación del menor. Esto puede ser más o menos discutible porque ya saben que se pide pues el conocimiento informado del menor, pero claro, si es un niño de pocos meses, de pocos años, pues no va a entender lo que amerita, ¿no?, o lo que supone participar en una propaganda política electoral. Se pide el consentimiento de los padres o tutores del menor, de ambos. Hubo una decisión en el proceso pasado en donde se decía, no es solamente uno, es que son los dos padres los que tienen que dar el consentimiento. Luego, pues los requisitos mínimos que se deben tener, el formato de sentencia fácil de lectura fácil que alguna vez se incorporó por sala regional especializada y no se ha vuelto a incorporar, la protección incluso que se hizo el año pasado de la imagen que se había captado de un banco de imágenes de una niña con síndrome de Down y que un candidato a gobernatura difundía en sus redes sociales. Esto se impugna ante sala superior. El hombre decía, es que yo esto lo adquirí en un banco de imágenes y pues
estoy promoviendo el Día Mundial del Síndrome de Down, pero claro, la sentencia de Sala Superior dice, no, es un menor, tiene discapacidad, hay una protección reforzada y debías cumplir con los mismos parámetros que siempre pedimos. El informe o sea, el consentimiento de los padres o tutores y el consentimiento informado del menor o la menor, claro, no se sabe de dónde es esta foto, si es de Australia, de Budapest o de donde sea. Por eso es que hay que tener cuidado, se entiende a partir de esta decisión de dónde toma uno las imágenes para propaganda política electoral. Ahí les dejo un poco lo que se establecía en este caso y lo que señala Sala Superior, ¿no? El hecho de que las imágenes de menores de edad se extraigan de una fuente de acceso público, se exime esto a los actores del cumplimiento de los lineamientos y la decisión es que no lo exime. Claro, pero es que si lo autoriza el padre, la madre, o sea, no ha habido un caso en el que con el consentimiento de los padres se diga que ese spot viola los derechos. Sí me acuerdo de alguno que era de una menor, pero creo que en ese momento todavía no estaban los lineamientos tan claros, que era una menor que participaba en un spot que tenía un alto contenido de violencia, creo, que era un asalto y pues como que rompían el vidrio y disparaban a los padres delante del menor. No sé si se acuerdan de ese spot que estuvo en su momento, ¿no? Eso fue hace muchos años. Creo que en ese momento no estaban los lineamientos que se establecen hoy día. No ha habido un caso que yo conozca donde, dado el consentimiento de los padres, aun y cuando fuera un contexto así muy violento, Sala Superior dijese, aquí se han violado los lineamientos. No recuerdo un caso donde haya dicho esto, más que ese, que era el menor, una niña creo que iba en la parte de atrás del automóvil y veía en el spot cómo asesinaban a su madre y ahí sí dijo Sala Superior que debían darse incluso una valoración psicológica del menor porque pues había un alto contenido de violencia. Pero en general los lineamientos hablan del consentimiento de los padres. Y bueno, pues aquí lo dejaría y ahí les comparto a través de Miguel Ángel las diapositivas. Y bueno, sí, José Pablo, si llegas a encontrar el número de la sentencia, te lo agradecería porque sí me interesaría leerla, ¿sabes? Sí, de hecho es el 300, en el Tribunal Estatal de Veracruz, es el 300-2021. ¿300? 2021. 2021. Es procedimiento especial sancionador. Y en Sala Jalapa, si no mal recuerdo, es el 1576. JDC 1576. JDC Jalapa. De 2021, ¿no? Ajá, de 2021. 1576. Así es. Vale, muchas gracias. La voy a buscar y sí me interesa ver cuál era el contexto. Uh-huh. Bueno, pues si no hay más, lo dejaríamos por aquí y yo les paso la información. ¿Qué dicen en el chat? Ah, sí, las diapositivas se las comparto ahora mismo a través de Miguel Ángel. O sea, se las va a hacer llegar a su correo. Bueno, pues muchas gracias y que tengan buen día. Muchas gracias. Gracias. Buen día a todos. Gracias. Saludos. Muchas gracias.